Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos, que la paz de Cristo sea sobre cada uno de nosotros. El tema de la bienaventuranza es un tema muy hermoso y estuvimos hablando de eso la semana pasada. Y en este momento quisiera definir lo que es la palabra bienaventuranza. Viene de un vocablo, en este caso estamos teniendo como base el Evangelio según Mateo, capítulo 5, y fue escrito en el griego, la palabra Makarios. Algunos han traducido, y no está mal traducirlo 3 veces feliz o feliz, y nos habla precisamente de las bondades de un rey a aquellos que están bajo su reinado. Es la proclama de muchas bendiciones que son buenas, de salvación y de bendición a todos los que están en este reino. Y la ocasión fue cuando estaba el Señor viendo las multitudes. Pueden haber multitudes, pero la palabra de las bienaventuranzas del reino es para los discípulos. Por eso muchas multitudes pueden estar siguiendo el consejo incluso de la palabra de Dios, pero hay pocos discípulos. Él tomó los discípulos, subió al monte y se sentó. Y esta palabra sentarse tiene que ver con legislar de alguna forma. Estar sentado con Cristo es la expresión de legislar en esos lugares celestiales. Aún no habían visto esa realidad, no había llegado. Jesús estaba enseñándoles a sus discípulos. Y dice en el capítulo 5, verso 1, dice, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Fíjate que los discípulos vinieron a él. Cuando él ve que tú le estás buscando y que estás interesado en los misterios del reino, entonces él comienza a declarar estas bendiciones sobre tu vida o a decretarlas sobre ti. Pero la palabra que más hace justicia a este vocablo, bienaventurado, es una persona que quiere alcanzar la madurez, alguien maduro. Y hay figuras en nuestra cotidianidad que pueden mostrarnos cómo se madura algún fruto, por ejemplo. Vi un video de una joven que estaba diciendo, si usted no se come un mango madurado con carburo, la alta presión de este químico sobre él se penetra incluso hasta allí, no debemos comerlo lo más natural. Cuando queremos que un plátano esté maduro, ya a veces lo envolvemos y lo guardamos porque está muy verde y tenemos la tendencia a verlo, a ver si ha madurado, y cuando pasa una semana y eso no pasa, entonces lo envolvemos más y hacemos algo adicional. Tenemos una varita y comenzamos a golpearlo. Esto nos lleva a nosotros a pensar, esta figura, en cómo quieres madurar. Lamentablemente a algunos parece que les gustaría madurar a través del padecimiento. No tiene que ser así. No obstante, en Cristo Jesús, todos los que quieren vivir piadosamente, dice la Escritura, recibirán esto: padecimientos, persecución. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos hoy que esta palabra orientada a sus discípulos comienza con quitar todo tipo de pretensión. Realmente todo cuanto tenemos y todo cuanto somos se lo debemos a Dios. La primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y de esto hablamos la vez pasada. Aquí lo que se necesita es alguien con un corazón constrito, y realmente ninguno de nosotros cuando venimos al Señor teníamos un corazón humillado, pero eso es precisamente lo que Dios quiere hacer, y muchas veces a través de padecimientos, hasta que entendemos que necesitamos a Dios. Cuando llegamos a esa conclusión, estamos entrando en el reino realmente. Por eso, bienaventurados los pobres en espíritu, y está hablando de
esa pobreza que muchos de nosotros desconocen o ignoran. La pobreza no es un problema social. La pobreza es un problema de alma, de espíritu. Cuando simplemente no te mueves en la dirección de Dios, somos eso. Somos pobres. Pobres en nuestra manera de pensar y por eso presumimos de algunas cosas. Alguien dijo que las personas presumen de aquellas cosas que adolecen. Y por eso vemos muchos casos de personas que levantan sus talentos y habilidades y de alguna forma esa sobreexaltación les impide ver a aquel que le otorgó a ellos esas capacidades. Por eso tenemos que bajar y esto nos ha metido en problemas. Nos ha metido en problemas con nosotros mismos, con otras personas que padecen a causa de esa actitud. Nuestra familia muchas veces padece. Por tanto, hoy, entrando en esta primera bienaventuranza, tenemos que hacer un pacto con Dios y decir: Señor, yo quiero gozar de los beneficios del reino. Quiero seguir adelante. Y si eso implica que aquellas cosas de las cuales presumo, cualquier pretensión mía, se ha echado a un lado, yo firmo el pacto de relación contigo. Pues aquí estoy, tengo problemas y tú eres el único que puedes ayudarme. La palabra nos dice en el capítulo 66, versículo 2 de Isaías, que yo hice todas estas cosas, mi mano hizo todas estas cosas, y todas estas cosas existen, y así fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. A ese que tiembla a mi palabra, aquel que sabe que lo único que puede sostenerlo es seguir la dirección de esta palabra, porque la palabra de vida sostiene el universo, también puede sostenerte a ti y a tu familia. Entonces ahí llegamos a un acuerdo con Él. Esta bienaventuranza es de entrada, es lo que llaman algunos el ingreso, y las que siguen también hablan del ingreso, al menos hasta la cuarta. Es nosotros ingresando a esta realidad del reino. Tenemos que entrar en toda humildad, sin ninguna pretensión, pues no tengo nada con qué negociar con Dios. Todo lo que tengo lo he recibido de Él, de modo que no tengo nada que gloriarme. Que debo de alguna forma entender la grandeza del pecado que he cometido y las miserias que siguen a eso, y que Dios es el único que me libra del pecado y me libra de la miseria. Y eso me introduce a la segunda bienaventuranza. La segunda bienaventuranza, en el capítulo 5, verso 4 de Mateo, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vivimos en una cultura donde nosotros los hombres parece que se nos enseña culturalmente a no derramar una lágrima. Hace un momento mi hijo Emanuel, que está aquí conmigo, me trajo una película y de alguna forma tiene un enfoque familiar, y lloré como niño. Y esto ha pasado en distintas circunstancias en las que me veo reflejado en un filme como eso, las torpezas que he cometido, y eso me lleva a una tristeza que produce arrepentimiento. Ahora, yo debo entender y debo hacerles entender, o al menos quiero explicarme de esta manera. Hay personas que lloran meramente por una motivación egoísta. Algunas personas lloran por causa de la impotencia de no cambiar las cosas o de no alcanzar algo, y lloran por la impotencia porque se sienten frustrados. Pero allí no vas a recibir consolación alguna. La única consolación que vas a recibir allí
es que fallaste, levántate, cree en mí y sigamos adelante. Ahora, las personas lloran y seguirán llorando simplemente porque quieren las cosas como ellos quieren y en el tiempo que ellos quieren, y se encuentran que no pueden alcanzarlos y lloran. Algunos lloran por remordimiento, es decir, me pillaron en aquellas cosas en las cuales siempre me salía con la mía, y lloran no porque están arrepentidos, sino porque los sorprendieron y no va a seguir cometiendo las mismas cosas y permaneciendo escondido. Se llora muchas veces porque no puedo controlar las circunstancias y las personas, y no estamos para controlar a nadie. Realmente lo único que podemos controlar es nuestra voluntad, y esta es cuando la rendimos a Dios. Esta bienaventuranza nos lleva a algo glorioso, y es: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay un lloro que viene porque nos encontramos en el punto donde estamos desposeídos ya del orgullo, se nos ha vuelto añicos, ya entramos como pobres en espíritu, y ahora nos encontramos en el hecho de que estamos llorando porque somos confrontados con la realidad terrible de que habíamos hecho hacer padecer a muchas personas, incluso muchos nos hacían padecer a nosotros, y seguíamos en ese ciclo. Ahora Dios nos está diciendo: es posible parar de ese ciclo y que llegues a ser consolado. Esta bienaventuranza nos habla precisamente de aquellos que lloran por situaciones en las cuales ellos llegan a la conclusión de que la metieron hasta el cuello, y a causa de eso han traído problemas a la familia. Cuando hay ese tipo de llanto, porque reconoces tu falta delante de Dios, te aseguro que tendrás consolación. Es allí cuando el Espíritu Santo viene con su haz de luz, el haz de luz de la verdad, y nos hace ver la realidad en la cual estamos. De allí que nos muestra a través de la ley, su palabra, de Génesis a Apocalipsis, es eso, es ley. Y San Pablo dice que la ley es buena, justa y santa. ¿Sabes por qué? Porque nos muestra nuestra condición, nos muestra el punto donde estamos. Precisamente, como dice un amigo que conozco, él me dice: lo que pasa es que yo soy como la gata o la vaca parida. Si no lo hago en la entrada, lo hago en la salida. Al menos reconoce. Y muchas veces había llorado. Y también con él he podido darle expresión a ese proverbio. Muchas veces hemos fallado, pero cuando hay sinceridad en nosotros, esto te hace entrar, ingresar en las realidades del reino. Ingresar a Dios. Para ingresar a Él no se necesita ser perfecto, pero sí sincero. Esta bienaventuranza habla precisamente de las personas que con sinceridad abren su corazón a Dios, se humillan delante de Él y pueden llorar delante de Él, en su regazo, en sus hombros. Te pido que en esta hora tú decidas llorar en el regazo de Dios, pues muchas veces lloramos en el lugar equivocado. Hay gente que te quieren ver llorar, ¿sabes? No le des este privilegio a nadie, sino a Dios y a aquellas personas que te aman en tu entorno familiar, aquellos que saben, porque saben que estás hablando con toda sinceridad, que eres genuino y que esta bienaventuranza te la estás ganando. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios consuela con su verdad en lo íntimo, y esa es la verdad que libera, no es cualquier verdad. La verdad que libera es aquella precisamente en el trato individual de Dios con nosotros. Esa cuando somos sinceros en aquellas áreas que sabemos que hemos fallado.
Y esto ocurre en un entorno familiar. Por ejemplo, cuando somos solteros, y en mi caso particular, un joven, 18 años, pensaba que era lo mejor. Como dicen por allá, en mi pueblo no fumaba, no bailaba pegado, no hacía nada de estas cosas. Y pensaba que era plus. Alguien una vez me dijo, oye, que para gente tan buena como tú, entonces ¿para qué murió Cristo? Y realmente, cuando llegamos a entrar en un pacto matrimonial, nos damos cuenta de que no somos lo mejor y que hay cosas que tienen que ajustarse en nuestras vidas. Y en ocasiones he tenido que llorar. He podido llorar con mi esposa y decirle algunas cosas. Como ya he hablado delante del Padre, también la persona que se ha mantenido conmigo en estos 30 y tantos años, entonces merece, y más que merecer, realmente es parte de mi vida. He llorado con ella. ¿Sabes? Al menos si uno en la familia fuera sincero con Dios y lo es con los demás, comienza el proceso de restauración de la familia. Es así como Dios consuela, trae vida y trae paz a todos los que moran allí. Esta bienaventuranza es hermosa. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No es llorar por remordimiento, no es llorar por impotencia, no es llorar por que simplemente no puedes controlar las cosas. No tienes que controlar, ya para de controlar, porque vas a seguir llorando y es una motivación mala de llorar. Dios quiere que llores delante de Él y Él va a enjugar tus lágrimas, como dice en Apocalipsis. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es así como Dios nos va despegando del hombre viejo, manipulador, la naturaleza antigua, que con un lloro conseguía cosas. Pero este llanto, que en los afueros internos, en la intimidad Dios conoce, recibirá consolación.